Que el Señor nos bendiga. Le doy gracias al Señor porque podemos compartir esta palabra y la vamos a compartir con todos los hermanos y hermanas que están mirando, que están conectados. Que el Señor les bendiga a cada uno y a cada uno de sus familiares. Vamos a estar viendo en Mateo, capítulo 9, versículo 16. ¿Sí? Mateo, capítulo 9, versículo 16. Mientras lo buscan. Mateo, capítulo 9, versículo 16. Y vamos a ir leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Estaba hablando el Señor ahí a un grupo de personas, y una de las preguntas es lo que anteriormente le hacen antes de este pasaje. Es Mateo capítulo 9, versículo 16, ¿sí? Una de las cosas que estaban discutiendo por qué los discípulos de Jesucristo no ayunaban y los discípulos de los fariseos y de Juan ayunaban, ¿sí? Entonces, el Señor le dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, porque el Señor acá nos está dando un ejemplo natural, un ejemplo que nosotros lo podemos entender tanto en esa época como en esta época. Y está comparando un vestido viejo que le ponen un remiendo nuevo, o sea, con tela nueva, ¿sí? Entonces, él está comparando eso para que entiendan qué es lo que sucede y lo que vemos nosotros comúnmente. Se está refiriendo a aquellos que que reciben a Cristo, pero no viven la vida en Cristo. Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo queda? Queda en una persona como que le ponen a todo el cuerpo un poquito de evangelio, ¿sí? No le ponen todo, ¿sí? Entonces está comparándolo al cristiano con un vestido viejo que le ponen un remiendo nuevo, nada más. Para que lo entiendan bien, porque esto encierra realmente mucha sabiduría. Por lo general, cuando nosotros estamos en la iglesia y viene alguien y se convierte y dice, recibe a Cristo como Señor y Salvador, y después esa persona se queda con eso nada más, se puede decir, igual que nada. ¿Por qué? Porque la persona lleva una vida y después de recibir a Cristo lleva la misma vida, y lo único que se ha hecho es como tomar un vestido viejo y ponerle un remiendo nuevo, ¿sí? ¿Ha visto que cuando dice, cuando una persona se convierte,
dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Son hechas nuevas siempre y cuando la persona continúe en el Evangelio y llevando el Evangelio como debe ser, creciendo en el Evangelio. Porque las personas piensan que es voy a la iglesia, comparto, sin crecimiento. Y el Señor, en todas las cosas que nosotros aprendemos, vamos a ver que cuando el Señor siempre habla de que tenemos que dar frutos. ¿Sí? El Señor siempre habla que tenemos que dar frutos. O sea que si tienen años y años en el Evangelio, ¿sí? Si tienen años y años en el Evangelio y son iguales que el primer día que llegaron a la iglesia, prácticamente no es un cristiano, prácticamente no es nada, porque siguen iguales. Entonces, ¿qué está diciendo o qué quiere decir el Señor acá? Que es una persona del mundo que después que hizo la oración es nada más un parchecito nuevo en todo ese cuerpo viejo. Eso quiere decir. Entonces, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido. ¿Sí? Y se hace peor la rotura. O sea, había una rotura, ¿sí? En el vestido viejo, se compra un paño y se le pone el pedazo, se le cose bien. Cuando ese pedazo cuando el vestido es lavado, entonces ¿qué pasa? La tela vieja ya no va a encoger, pero la tela nueva sí. Entonces, la tela nueva en el vestido viejo empieza a ser así. ¿Y qué pasa? La tela nueva está cosida con el vestido viejo y empieza a achicarse, y como el vestido viejo es más débil, se va a romper el vestido viejo y el remiendo va a quedar mal. No va a quedar bien puesto. No, o sea, ¿qué quiere decir el Señor? Que no encaja, que no va. ¿Sí? Tiene que estar acompañado el creyente de un crecimiento espiritual, de un crecimiento todos los días un poquito más. ¿Sí? Entonces, el Señor sigue haciendo ejemplos para que nosotros entendamos lo que Él quiere decir en la primera parte. Y dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. Cuando una de las cosas que me vino a la memoria, no sé por qué recién alguien me hizo acordar, esto se refiere y tiene que ver con las personas nuevas que le dan un cargo muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona es inmadura. Es una persona que no, ¿cómo se llama? No conoce nada, no sabe cómo desarrollarse, y como recibió a Cristo, ya creen que ya tiene una vida de crecimiento en el Evangelio. ¿Y qué sucede? Está diciendo que la persona nueva que se le dio un cargo para una persona madura en el Evangelio va a terminar deteriorándose o perdiéndose. O sea que todos los que son nuevos y por ahí creen que
bueno, ya toqué el cielo con las manos, ya puedo hacer lo que yo quiera. Resulta que las personas que ponen a una persona en un cargo muy importante, a uno nuevo, son personas irresponsables, porque no están mirando que esa persona se vaya a perder, sino que están mirando en las necesidades que tienen para usarlo, nada más. Eso es lo que está diciendo acá. Esta palabra me la dio el Señor, no la busqué yo. Sí, quiero que sepan eso. Entonces, en el segundo ejemplo, vuelve a decir lo mismo. Y dice, entonces, un vestido viejo con un remiendo nuevo termina rompiéndose todo. Se pierde todo, el vestido y el remiendo, todo. En este caso viene a ser lo mismo. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Sí? Cuando se refiere a vino nuevo en odres viejos, también se está refiriendo a una persona del mundo que entra al Evangelio. ¿Sí? Otra vez el Señor, para que entiendan el ejemplo, vuelve a explicar cuáles son las cosas que se deben hacer. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? El odre viejo significa un cuero viejo. Eso significa. Un cuero hecho con cuero de becerro. ¿Sí? Entonces ese cuero lo preparaban, lo curaban inclusive, lo cocían, ¿sí? Lo curaban y después ese cuero servía como un recipiente. Y ese cuero servía como un recipiente. Yo, por ejemplo, vi a mi papá tenía lo que le llamaban una bota hecha de cuero, y ahí ponían cualquier bebida y la iban tomando cuando querían, ¿sí? Y esa bota no perdía. ¿Por qué? Porque se había procesado el cuero y de tal forma que le echaban cualquier bebida y la bebida permanecía ahí, en un cuero. Acá está comparándonos también a nosotros como un cuero, ¿sí? Un cuero, que en realidad somos como un cuero, ¿no? Y está hablando dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. Está diciendo, ni echan vino nuevo en cueros viejos o recipientes de cueros viejos. No se puede echar. ¿Qué significa esto? Cuando Jesucristo comienza su ministerio, es una nueva doctrina, algo nunca visto. Más allá de que era nunca visto, sí había estado anunciado, desde el principio de la Biblia estaba anunciado de él, y 700 años Isaías habla de Jesucristo que iba a nacer de una virgen, y después nace y él comienza el ministerio y comienza a predicar. Y cuando él comienza a predicar el Evangelio, su Evangelio, ¿sí? Entonces,
hoy en día nosotros también estamos predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que era el Señor en ese momento? El vino nuevo. ¿Sí? Cuando Él comienza con la doctrina cristiana, comienza con el vino nuevo. Entonces, quiere decir Él que cada odres, que somos nosotros, los cueros, los que contenemos, dice, no se puede, él dice que no se puede poner el Espíritu Santo en una persona que sigue siendo igual. ¿Sí? Cuando se intenta, fíjense bien, yo quiero que entiendan este ejemplo, es peligrosísimo, yo sé que las personas no llegan a entender, pero es peligrosísimo para una persona que no está preparada, que comience a hacer algo en el Evangelio. Hay trabajos que puede hacer, pero hay trabajos que no puede hacer. Entonces, una persona no puede ser llena del Espíritu Santo si no ha cambiado su vida. Si no ha cambiado su vida, no puede ser llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en una persona con basura, en donde es el templo, no va a entrar el Espíritu Santo, porque donde hay basura el Espíritu Santo no entra. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe haber en la persona? Debe haber un cambio para que sea limpio al recibir a Cristo y continúe el crecimiento, pero con un templo limpio, no con un templo sucio. ¿Por qué? Porque acá dice, no se puede echar el vino nuevo, la sana doctrina, la predicación de Cristo, no se puede echar en una persona del mundo que sigue siendo del mundo. Tiene que haber un cambio. Entonces dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, dice, los odres se rompen y el vino se derrama. O sea que se perdió la palabra que se le predicó y se perdió la vida a la cual se le ha predicado el Evangelio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquel que se convierte por primera vez. ¿Sí? Tiene que tener mucho cuidado con aquel que se convierte por primera vez. Tienen que tener cuidado de seguirlo. ¿Por qué? Un creyente nuevo es igual que un bebé. Es igual exactamente. ¿Por qué? Nace de nuevo. Entonces, como alguien que nace de nuevo, debe, ¿cómo se llama? Como alguien que nace de nuevo, debe ser cuidado. Un niño nuevo hay que cuidarlo, porque hay que darle la leche espiritual no adulterada, como dice la palabra. Y dice, entonces dice, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. O sea que los odres viejos ya no pueden ser flexibles. ¿Sí? Un odre nuevo es un cuero nuevo, preparado y es flexible
al ser lleno con el vino, ¿sí? Entonces, si es un cuero viejo y se le está echando el vino nuevo, el cuero viejo va a terminar rompiéndose, perdiéndose, y también se va a perder la llenura del Espíritu Santo. Sí, acá dice el vino, y el vino se derrama. Entonces, pero se echa el vino nuevo en odres nuevos. O sea, nosotros vemos que muchas personas hacen la confesión de fe y dicen, bueno, sí, yo acepto a Cristo. ¿Sí? Dicen, yo acepto a Cristo. Y la gente se pone contenta porque recibió a Jesucristo. Pero ¿qué pasa después con esa persona? ¿Sí? Yo conozco dos personas que son muy nuevas y podrían romperse. ¿Sí? Podrían deteriorarse por darle cargos siendo neófitos o siendo nuevos. Ese es el peligro. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que por último, en todas las cosas le dice que no tiene que ser una persona nueva para ser un obispo. No lo puede ser. ¿Sí? Entonces, dice, pero echan el vino nuevo en odre nuevo, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Quiere decir esto que si las personas recibe el Evangelio, recibe el vino nuevo, recibe el Espíritu Santo, y esa persona ha decidido dejar el mundo y ha decidido recibir el Espíritu Santo y ha decidido recibir la llenura del Espíritu Santo, entonces tanto el vino como el odres se van a conservar juntamente. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que vayamos a hacer, o sea, cuando le prediquemos a alguien, tenemos que vigilarlo si realmente ha crecido o no ha crecido, si está bien o está mal. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con las personas, no esperar mucho de las personas nuevas y entender que no todas las personas pueden ser pastores. No todas las personas pueden ser pastores. Pero no es porque yo diga, bueno, no quiero que todos sean pastores, sino que para ser pastor hay que ser llamado. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que soportar muchas cosas. Y si no está preparado, si no ha sido llamado, no las va a poder soportar, y también esa persona también se va a perder. Así que para que, como dice el Señor, para que las cosas se conserven bien y no se pierda una vida, el Señor mismo lo dice, tienen que recibir el Espíritu Santo en una vida nueva. ¿Sí? Que no se vaya a perder nada. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.